Para mí son todos cómplices. ¿Todos cómplices? Para mí son todos cómplices. Pero en eso tenemos que hablar entonces de la mesa del horror. Para mí son todos cómplices. ¿Qué es lo que pasó con Loan? ¿Fue premeditado y la intención era llevarse a su hijo ese día? Y no sé si era para él o era para otro, pero cayó de arriba él. Bueno, de hecho, recién me llamó uno de Buenos Aires, me dice, no le busca para los montes, a lo mejor está por las raíces de los huecos de los árboles. ¿Qué puede ser entonces? ¿usted tiene sospechas sobre ellos? Y bueno, ahora no hay que confiar más en nadie. Ahora no hay que confiar en nadie. Este video se está realizando el 26 de junio de 2024. Al momento de grabarse esto, el caso de Loan sigue abierto. Este niño argentino de 5 años lleva 13 días desaparecido y con el pasar de las horas, la verdad, en lugar de estar más cerca, parece escabullirse. ¿Cómo puede ser que las tinieblas lo sigan cubriendo todo? ¿Qué inesperados giros fueron tomando los acontecimientos? ¿Quiénes son los principales sospechosos? ¿Por qué el comisario de la localidad de la que era oriundo el chico terminó desplazado de su cargo? ¿Con qué otros casos pareciera estar conectado este terrible suceso? Hoy, la misteriosa desaparición de Loan. El día de hoy vamos a abordar esta temática que tanto me han pedido en comentarios y en redes sociales, principalmente en Twitter, en Facebook me han estado solicitando que hiciera el caso así que vamos a brindar una cronología acertada de los hechos desde el primer día hasta la actualidad. Como este es un caso que está sucediendo actualmente, puede ser que algún dato que nosotros estemos brindando cambie en el futuro, se desestime, aparezcan datos nuevos, o sea, por eso al principio vamos a dar la fecha en la cual estamos subiendo esto, que es 26 de junio de 2024, entonces para que tengan en cuenta esto por si lo ven luego y van a decir, no, ese dato estaba erróneo, en realidad es por eso. Vamos a mostrar este video y además se me ocurrió que podíamos brindar un bonus a este caso y es pegar a este video dos casos que no sé si los habrán visto o no, si los vieron los pueden saltear y listo, que son casos que están subidos a este canal o uno está subido a otro canal que son casos muy similares a este. Queremos unirlos porque tienen muchos puntos en común. Estamos hablando del caso Ramoncito y el caso Marito Salto. Ambos casos están muy relacionados con el de Loan porque incluyen la desaparición de un niño en un pueblo pequeño del interior, una sospecha de rituales, un encubrimiento del poder y tal vez puede ser que uniendo estos casos se empiecen a tejer líneas, se empiecen a cruzar datos para poder de alguna manera destapar una posible red que esté envolviendo a muchos niños que hoy corren peligro aquí en Argentina. Así que vamos a pegar esos dos videos a este para evitar que tengan que ir a buscarlos y demás. Así que por eso es que el video dura tanto. Si les interesa este caso, pueden dejar aquí comentarios en la caja de comentarios aquí debajo o dejar su like. Si vemos que hay mucho interés del público con respecto a este tema, vamos a armar otra parte y si no, lo dejaremos aquí. Pero les recuerdo que es un caso que está sucediendo en este momento, así que puede ser que vaya surgiendo nueva información a cada rato. Sin nada más que aclarar, les doy la bienvenida al caso Loan. Loan desaparece. La mañana del 13 de junio, José se subió a su caballo y se dispuso a ir hacia el paraje El Algarrobal, ubicado en la localidad correntina de 9 de julio. Iba a visitar a su madre, Catalina, que tenía en sus planes realizar un almuerzo en ofrenda a San Antonio, un santo al que es devota. El hombre se dirigía hacia allí cuando su hijo pequeño, Loan Danilo Peña, de 5 años, le preguntó si podía ir con él. José le dijo que le preguntara a la madre. La madre se mostró dubitativa y dijo que lo decidiera el otro. Luego de un tedioso ida y vuelta, la respuesta terminó siendo afirmativa. Para Loan, no solo era una aventura porque podría ir junto con su progenitor a lo que él llamaba el campo, sino que iba a visitar por primera vez a su abuela. El entusiasmo lo embargaba, claro. Nadie sabía que luego de esa tarde el niño desaparecería como por arte de magia. Solo que no hubo magia. Al parecer, y según las últimas líneas investigativas, todo se trataría de un cruento y perverso entramado. Antes de adentrarnos en las últimas hipótesis, veamos cómo se dieron las cosas. Ya en lo de Catalina, José y Loan descubrieron que había otros invitados a la reunión.
Por un lado estaba Laudelina Peña y su marido Antonio Bernardino Benítez. Laudelina es la tía de Loan. Luego había dos parejas amigas de Laudelina y Antonio. La primera era Daniel Fierrito Ramírez y Mónica del Carmen Milepi. La segunda estaba conformada por Carlos Pérez y su esposa María Victoria Cailaba. Carlos es capitán de navío de la Armada retirado y María Victoria era funcionaria municipal. Remarco el era porque perdería su puesto justamente luego de que sucediera lo que está a punto de suceder. ¿Qué hacían todas esas personas allí? Nadie lo cuestionó mucho. Catalina solía ser generosa con quienes conocía y solía dar la bienvenida a cualquiera que quisiera sumarse a sus comidas. Además, en aquellos poblados no es una práctica poco común la de juntarse entre personas que no necesariamente comparten un vínculo. Loan, por su parte, quedó fascinado al comprobar que allí había otros 5 niños. Tras las presentaciones pertinentes, todos se hicieron amigos y más temprano que tarde salieron juntos a jugar al patio, como si fueran compañeros de toda la vida. Tras la comida, Benítez, el tío político de Loan, salió con Ramírez y Milepi a buscar frutos a un naranjal cercano. No fueron solos, con ellos fueron los 6 pequeños. En este punto es necesario hacer hincapié en 2 detalles que luego cobrarían más y más importancia. Por un lado, aunque todos se fueron a un sitio que estaba a más de 550 metros, la casa de Catalina ya contaba con su propio naranjal. ¿Por qué entonces habían decidido alejarse? ¿Era parte del plan estirar un poco las piernas y caminar un rato? ¿O algo oscuro se estaba empezando a gestar? Lo otro a tener en cuenta es que para cuando se decidieron hacer aquella excursión, José se había acostado a tomar una siesta. Por tanto, nadie le preguntó si estaba de acuerdo en que Loan saliera junto con todos. El niño, por supuesto, no quiso perderse el paseo y rápido siguió al resto de los chicos y chicas. Lo que pasó luego es lo que aún está en discusión. Lo cierto es que después de unos extensos minutos, todos volverían a la casa de Catalina. Bueno, casi todos. Loan, decían, había desaparecido. Comenzaba así, una horrible odisea. ¿Perdido en el monte? Cuando los otros menores que estaban con Loan prestaron testimonio, todos contaron lo mismo. Dijeron que Loan, tras mencionar que quería volver con su papá, había salido corriendo. Luego de eso, habían perdido su rastro. Esto trascendió gracias al primer fiscal del caso. Hoy se desconfía de este periodo investigativo, alegando que lo más probable es que haya estado manipulado. Tras que se corriera la voz y los adultos fueran avisados de la desaparición, se empezaron a hacer rastrillajes en la zona. Primero fue la familia, luego los vecinos empezaron a ayudar. Las familias que habían sido invitadas a almorzar le quitaron importancia al asunto, diciendo que todo debía ser una travesura. Alegaron que tenían que ir a ver un partido de fútbol y sin demostrar demasiada empatía se fueron, repitiendo que seguro todo estaría bien. Pero nada volvió a estar bien. Cuando el sol cayó y las autoridades fueron puestas en aviso, se disparó el alerta Sofía. Esta alerta debe solicitarla a la autoridad judicial a cargo de la investigación, de acuerdo a los requisitos establecidos en el programa, que básicamente son los siguientes: que haya un niño desaparecido, que exista una denuncia oficial y que el caso sea de alto riesgo inminente. Lo que estaba sucediendo cumplía estos requisitos, por lo que se actuó con rapidez. Sin embargo, rapidez no es sinónimo de eficacia. El Sofía de la alerta hace referencia a una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Su caso sensibilizó profundamente a la sociedad argentina y mucho se especuló con que las cosas podrían haber sido mejores en su búsqueda si se hubiera contado con un protocolo específico para eventos similares. Por eso se había creado la alerta que llevaba su nombre y que en junio de 2024 se disparó desde Corrientes. Luego, Interpol se sumaría con una alerta amarilla y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrecería una recompensa de 5 millones de pesos para quien aportara un dato que permitiera encontrar a Loan. La gravedad aumentaba minuto a minuto y la noticia llegó a los medios de comunicación. Muchos vecinos de la zona sostienen que si los medios no se hubieran involucrado en el asunto generando una amplia visibilización sobre lo que ocurría, las cosas hubieran sido muy diferentes y la impunidad se habría hecho presente de inmediato. Los operativos no tardaron en llegar a la zona. Policías, bomberos y equipos con canes adiestrados. Durante día y noche se recorrió cada centímetro del extenso paraje, con drones dotados de visión nocturna y parapentes. Cada 200 metros se dejaron postas con comida y bebida para que el niño no se deshidratara y supiera lo que buscaba. Nadie escatimaba recursos y el identikit del pequeño se replicó a la velocidad de la luz.
En el mismo podía leerse: Loan Danilo Peña es de tez trigueña, delgado, con ojos marrones y cabello corto castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una remera negra con letras rosadas con la palabra Messi, un pantalón largo negro y zapatillas verdes de 80 centímetros de altura aproximadamente, y tiene una cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza. Hasta buzos tácticos se sumaron a la búsqueda. Los esfuerzos parecieron dar resultado cuando se halló una zapatilla en medio de un charco de barro. La misma fue reconocida por la familia de Loan y por los niños que estaban con él. También aparecieron en las cercanías huellas de pies descalzos y restos de vómitos y materia fecal que se sospechaban podían ser del niño. Sin embargo, tras este umbral de esperanza, las buenas novedades cesaron abruptamente. En este contexto y con el ojo público nacional sobre el caso, el ya mencionado primer fiscal ordenó 3 arrestos. Los adultos que habían acompañado a los chicos a buscar naranjas fueron acusados de abandono de persona. Básicamente se los culpaba de no haber actuado de modo responsable. Los periodistas empezaron a llegar a 9 de julio y con consternación narraban las características de aquellos paisajes, haciendo particular hincapié en los animales salvajes que suelen merodear por ahí. ¿Acaso Loan había caído en las garras de una de estas bestias? Esta era la hipótesis que más resonaba. ¿Cómo iba a poder sobrevivir a un ambiente tan adverso un niño de su edad? El panorama era desalentador a medida que transcurrían las horas y las madrugadas de bajas temperaturas se acumulaban. Todos hablaban del desdichado pequeño perdido en el monte, pero nadie se imaginaba que las cosas empeorarían. Y mucho. ¿Alguien se llevó a Loan? La misma perra que había encontrado la zapatilla de Loan encontró luego una media del chico. El misterio seguía reinando, pero había algo más. Tras unos cuantos metros a la redonda de la casa de Catalina, los perros perdían el rastro de Loan. Era como si en determinado momento el niño se hubiera esfumado de la escena. Esto era un indicio inquietante, porque había una línea de investigación que hasta el momento se había descartado de forma sospechosamente prematura. Si no podían encontrar un rastro de Loan más adentro en el monte, quizás era porque Loan, justamente, no se había adentrado en el monte. ¿Y si alguien se le había aparecido de improviso y se lo había llevado hacia otro lado? Dado que el fiscal parecía no tener intenciones de dar viabilidad a esta hipótesis, se sumó al expediente otro fiscal que percibió de inmediato algunas irregularidades. Notó que nadie había revisado los vehículos de las personas que habían estado en la casa de Catalina y que no se habían analizado en profundidad los dispositivos de quienes habían visto a Loan por última vez. Sin dudarlo, el nuevo fiscal solicitó la colaboración de Protex, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Con este apoyo, se procedió a investigar con mayor profundidad a los hombres y mujeres que habían estado en el infame almuerzo de ese 13 de junio. Así fue que el 21 de aquel mes, 8 días después de la desaparición de Loan, Pérez, el capitán de navío retirado, y su mujer, María Victoria, fueron arrestados. ¿La razón? Se habían hecho pericias en sus 2 vehículos, un Ford Ka y una Ford Ranger. No está del todo claro qué fue lo que encontró la justicia. Algunas fuentes hablan de sangre, otros dicen que la clave estuvo otra vez en los perros, que habrían indicado que el niño había estado ahí. De un modo o de otro, la conmoción lo llenó todo. ¿Acaso Loan había sido víctima de una trampa orquestada por esos 2 adultos? Todos los focos se pusieron en esa nueva posibilidad, y el horror ganó terreno. ¿Loan fue llevado al Chaco? Los investigadores empezaron a especular sobre todo lo sucedido. ¿Y si lo del naranjal había sido una puesta en escena para desviar la atención del asunto y Loan había sido recogido luego por Pérez y su compañera? Las dudas crecieron cuando se corroboró que un día después de la desaparición del chico, el matrimonio había viajado al Chaco, otra provincia de Argentina. ¿Por qué habían ido ahí? ¿Acaso en ese lugar habían entregado a Loan? ¿Allí lo habían vendido a una red de trata? ¿Lo habían entregado para una adopción ilegal? La pareja rápido dio su coartada. Allí había propiedades del exmilitar. Las mismas sufrieron allanamientos donde se incautaron armas y dinero. No hubo más pistas y los perros no dieron señal de alerta. Sin embargo, algo no cerraba. Había horas perdidas que los agentes no lograban reconstruir. Ante la insistencia en saber dónde habían estado ni bien habían entrado a Chaco, Pérez alegó que habían parado a comer. Pero ninguno de los dueños de las casas de comidas de esa parte del mapa dijeron reconocer al hombre o a la mujer. ¿Qué estaban ocultando? ¿Se trataba todo de un malentendido o había algo más? Sin cámaras de seguridad que puedan atestiguar qué pasó en esas horas muertas y sin testigos que corroborasen las frágiles coartadas, los niños detenidos quedaron tras las rejas. Fue entonces cuando fuentes del caso indicaron que Pérez había intentado quitarse la vida con un cordón en la seccional sexta de Goya, tras solicitar declarar a cambio de un juicio abreviado.
Si yo caigo, no voy a caer solo, habría expresado el detenido. Sin embargo, esto no se ha oficializado. Lo que sí es un hecho es que ni Pérez ni María Victoria tendrían que haber podido salir de la provincia en calidad de sospechosos. ¿Acaso Pérez y María Victoria estaban en complicidad con el poder de turno? Las polémicas no se hicieron esperar cuando trascendió el video en el que se veía cómo María Victoria, que recordemos era funcionaria liberal, había sido apresada. En las imágenes se pueden ver cómo las oficiales se ríen con ella y fingen que la llevan esposada cuando no es así. ¿Para quién hacían todo el montaje? Para no llamar la atención de los medios de comunicación, ¿de qué se reían? En ese instante todos los dedos apuntaron a quien se supone que los había estado cubriendo, un tal Walter Maciel. ¿Y quién es Maciel? El comisario del pueblo. ¿Quién es Maciel? Se supone que Maciel habría sido el primero en ser advertido sobre la desaparición de Loan. En estos momentos fue corrido de su cargo porque las principales líneas investigativas suponen que el hombre no habría hecho más que entorpecer la búsqueda con favoritismos y ánimos de conspiración. Incluso se ha llegado a suponer que la zapatilla encontrada al principio no sería más que una pista plantada por él para hacer creer a todos que Loan estaba cerca cuando en realidad no era así. Sí, Maciel habría estado haciendo tiempo para que se llevaran al pequeño a otro sitio. ¿Por qué se piensa esto de Maciel? Bueno, el sujeto no tiene un prontuario que podría ser considerado limpio. El ahora excomisario habría estado involucrado en la investigación de la desaparición de Guadalupe Belén Lucero en San Luis en 2021. Guadalupe también desapareció en junio y también tenía 5 años. Se pudo determinar que la última persona adulta vista en el lugar y horario próximos a que ya no se supiera de ella fue una mujer vestida de negro y con capucha. Esto permitió inferir que esta mujer podría haber tenido alguna participación en el hecho. Se desarrollaron 180 líneas de investigación en varias partes del país, se recabaron 100 testimonios de familiares y vecinos y se realizaron evaluaciones psicológicas a niños, niñas y adolescentes que estuvieron presentes al momento del hecho. También se llevaron adelante más de 400 allanamientos y se secuestraron y peritaron un centenar de teléfonos celulares. Aún no se logró dar con el paradero de la menor. Una de las pocas cosas en las que todos coincidieron fue en que muchas de las pistas habían estado plantadas y que habían servido solo para embarrar el panorama. ¿Acaso Maciel, factor común entre un caso y el otro, es quien genera los falsos señuelos? Consultada hace poco, la madre de Guadalupe, que sigue en su incansable búsqueda de justicia, exclamó: «Hay cosas que siguen dejando que hablar en la búsqueda de niños. Ni la justicia sabe qué pasó con Guada, no tenemos información, pistas o sospechosos como en el caso de Loan. Con Guada estamos en la nada». Por supuesto que el miedo de todos es que la historia se repita. ¿Podremos salir de este círculo vicioso de corrupción? Siendo el 26 de junio de 2024, Benítez, Milapi y Ramírez están apuntados como partícipes primarios, mientras que Pérez y Cailaba como coautores materiales. Todos se han negado a dar declaraciones. En tanto, el comisario Maciel fue imputado por encubrimiento calificado por la gravedad del delito precedente y la calidad de funcionario público del autor. Roberto Méndez, abogado de José, el papá de Loan, apostó que en algún momento los detenidos van a romper el pacto de silencio. Luego agregó: «Queremos que todos los culpables caigan, estoy seguro de que esto es una red enorme». No se descarta tampoco la posibilidad de un crimen ritual. ¿Y si Loan fue secuestrado para ser usado como sacrificio? Todo es incertidumbre. Mientras las investigaciones avanzan, vale recordar que en 2011 el Estado argentino se sumó al esfuerzo de otros países e instituciones para generar políticas públicas activas referidas a la búsqueda de personas perdidas. Así fue como se creó el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hoy en día, lamentablemente, Loan engrosa las listas de este organismo. ¿Qué otros giros va a presentar la causa? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos que se están encargando de tapar todo? ¿Países limítrofes a Argentina han brindado su solidaridad y se sumaron a la búsqueda del pequeño? ¿Qué opinan ustedes del caso? Luego de que me dejen sus opiniones, ahora los dejo con un bonus, porque lo prometido es deuda. Les traigo un archivo de hace un tiempo con 2 casos que muchos están relacionando con el de Loan. Son el caso de Marito Salto y el de Ramoncito. Revivámoslos juntos. Hoy, en Argentina Oculta, el caso Marito Salto. En el 2017 se celebró un funeral cuyo propósito fue despedir a un perro al que enterraron junto a unas cuantas medallas. Y es que Halcón no era un perro como cualquier otro. Halcón fue parte activa para la resolución de varios casos de resonancia nacional, entre ellos el de Marito Salto.
De hecho, según su adiestrador, Marcos Herrero, no fue casual que el can terminara muriendo pocos meses después de formar parte de esa investigación. Los hechos fueron más o menos los siguientes. Halcón guió a los oficiales hacia la casa de un sospechoso. Allí encontró una habitación en la que había estatuas paganas, un féretro con tierra de cementerio en su interior, una docena de frascos con fetos, gallinas degolladas y parte de los genitales del niño asesinado. Con ese hallazgo se dio la estocada definitiva a los 12 apóstoles, la supuesta secta que se había encargado de secuestrar y mutilar a Marito. Hasta ahí la historia conocida. Sin embargo, un detalle fue pasado por alto en aquel momento de conmoción. Uno de los hombres detenidos tuvo tiempo, antes de quedar inmovilizado por la policía, de sacar una pequeña bolsita de uno de sus bolsillos. De allí extrajo un polvo y se lo habría arrojado a Halcón en el hocico, anunciando vengativo que con aquello lo condenaba a morir reventado. Tiempo después, la profecía se cumplía con efectividad asombrosa. El perro empezó a bajar de peso y ningún veterinario pudo evitar que su estado se agravara con el paso de los días. Luego de empezar a vomitar sangre, había muerto sin recibir un diagnóstico claro. Algunos hablaron de una insuficiencia renal maltratada y particularmente invasiva. Otros se limitaron a persignarse. La persona que maldijo a Halcón fue llevada a juicio años después, pero no nos adelantemos. Analicemos el caso desde el principio. Veamos cómo fue que Halcón terminó involucrado en aquello y conozcamos cuál es la delicada situación que hoy día atraviesa su entrenador. Quimilí es una ciudad de 15.000 habitantes, ubicada al centro-oeste de Santiago del Estero. Mantiene su identidad los rasgos propios de un pueblo rural de esa zona, entre ellos la costumbre de la siesta. Fue justamente en el horario de la siesta que esta terrible crónica encontraría su inicio. Corría el 31 de mayo de 2016 y Mario Agustín Salto, de 11 años, tomó su bicicleta, su improvisada caña y se despidió de su madre alegando que se iría a pescar a Weisburg. Weisburg cuenta con un barrio de apenas 22 familias llamado Alomo, conocido por la represa, el desagüe. A esa represa se dirigió el niño, siguiendo una rutina típica para muchos niños de la zona, una rutina que hoy ya quedó en desuso luego de lo que pasaría ese año. A las 7 de la tarde, Gladys Ramos, mamá de Marito, se empezó a alarmar. Su hijo solía estar en el hogar para esa hora. Junto con otros familiares salió a buscarlo. Una mala corazonada. Quizás eso a lo que llaman instinto materno le nublaba los pensamientos. Las cosas no mejoraron cuando en la represa encontraron la bicicleta del niño y sus cosas de pesca. De modo inmediato se realizó la denuncia a la comisaría. Policías y bomberos no tardaron en realizar un improvisado rastrillaje. También se tomaron presurosos testimonios a vecinos del lugar. Los resultados: incertidumbre total. Uno de los infanticidios más brutales de Argentina estaba por salir a la luz. A 6 kilómetros de la represa, cerca del antiguo basural, un productor rural de la zona vio algo que lo dejó estupefacto. Eran las primeras horas del 2 de junio de 2016 cuando el hombre percibió que uno de sus perros llevaba algo entre sus dientes. Parecía una pierna humana. Sin perder un segundo, el sujeto llamó a las autoridades. Cuando los oficiales se presentaron, no tuvieron que revolver demasiado para encontrar diversas bolsas de basura en las que habían repartido el cuerpo desmembrado de Marito. La policía forense que fue al lugar no encontró los testículos ni el pene del pequeño. La autopsia posterior revelaría que Marito había sido víctima de abuso sexual, que había sido estrangulado por un cable y que su muerte se había producido por el desangrado que el descuartizamiento le había provocado. Quimilí no poseía antecedentes de un ataque de tal brutalidad, por lo que un silencio de pesadilla colmó las calles. Cuando los vecinos lograron salir del estupor, los stencils con el lema Justicia por Marito empezaron a multiplicarse. El abuso sexual puso en el foco de la investigación a personas con antecedentes en este delito. También se dijo que los cortes en el cuerpo tenían la precisión propia de un experto en el manejo de cuchillas y de sierras. Esto no era un gran dato. Quimilí es un pueblo campero donde muchos aprenden desde chicos a matar y carnear animales. Así todos los mataderos y las carnicerías estuvieron en la mira. Al inicio de la investigación se barajó otra teoría. Dado que Quimilí es una zona de paso con varias rutas que lo atraviesan, el tráfico de drogas no le es indiferente a los pobladores. ¿Era aquello un ajuste de cuentas?
¿Mensaje mafioso entre bandas, acaso? El 4 de junio se produjeron las primeras detenciones. Un diario de la capital santiagueña publicó en la tapa: 4 drogadictos confesaron haber matado y violado a Marito. Entre los detenidos, 2 eran carniceros. Más adelante todos fueron liberados. Tenían una coartada sólida. Las preguntas superaban con creces las respuestas y los vecinos empezaron de modo lógico a impacientarse. En este tramo del relato es donde empieza a tomar relevancia un personaje muy particular. Un hombre que se presentó frente a los desolados habitantes de Quimilí para ofrecer su ayuda. Un hombre que, más temprano que tarde, demostraría tener un costado secreto. Hablamos de Miguel Jiménez. Jiménez, que para ese entonces ya rozaba los 60 años, fue desde siempre una presencia fuerte en Quimilí. Ligado a políticos fuertes de la zona y casado con una docente que trabajaba en la escuela donde cursaba Marito, no dudó en mostrarse empático y preocupado por todo el caso. En su rol de persona acaudalada y benefactora, brindó recursos para buscar a los culpables del atroz asesinato. Incluso se lo pudo ver codo a codo con los policías, indagando hasta el más mínimo detalle. En determinado momento, Jiménez propuso que se sumara a la investigación a una vidente. Dicha mujer hizo oraciones en los lugares donde Marito había sido visto por última vez. Así, entre vibraciones místicas, testimonios cruzados y evidencias confusas, identificaron a un grupo de personas que tenían en común haber estado en la zona de la desaparición. Ramón Burra Rodríguez, empleado de una ladrillería cercana a la represa; Rodolfo Rodisequeira, del barrio Cooperativa y socio de Rodríguez; Daniel Chicho Sosa, José Nano Ledesma y al menos un varón más. Sin embargo, los rastros de ADN encontrados en el cuerpo de Marito no coincidían con el de los detenidos y, a falta de una confesión, la investigación se estancó. Pasado el año y medio del crimen, la segunda jueza de instrucción le pidió auxilio a la Policía Federal. Alguien mencionó que solo una persona podía destrabar la encrucijada en la que se hallaban: Marcos Herrero, un instructor que junto a sus perros ya había demostrado que era capaz de encontrar caminos donde otros no los veían. La mayoría no creía que esto derivaría en algo, pero la presencia de los ovejeros, Duque y Halcón, lo cambiaría todo. Los perros fueron llevados a la represa de Alomo junto con una prenda de Marito y en pocas horas hallaron un trozo de madera con tanza que los familiares de Marito reconocieron de inmediato. A metros de donde apareció la madera también encontraron una billetera que adentro tenía un papel manuscrito en el que se veía el número 666 y un triángulo con un ojo dentro. Era una clara referencia al símbolo de la providencia y poseía una similitud enorme con el villano de la serie animada Gravity Falls. El papel no solo tenía escrito el nombre Marito y lo que parecía la descripción del plan para secuestrarlo y ofrendar su víctima. El papel tenía otros olores. Así se allanó la casa de la hermana de Sequeira, donde encontraron una horqueta con la letra M, reconocida también por los familiares. Por la labor de los perros fueron detenidas 3 personas que no habían sido investigadas antes. En sus viviendas aparecieron nuevos papeles. Todo indicaba la presencia de una secta que pretendía utilizar la juventud de Marito para darle poder a su líder. ¿Y quién era el líder? Miguel Jiménez. El hombre pasó de investigador a investigado y se supo que muchos lo conocían como el Brujo. Los perros salieron rumbo a su hogar y es así como nuestra historia vuelve al principio. Como ya dijimos, Jiménez maldijo a Halcón y luego fue detenido. Con el impulso de estos hallazgos se tomaron nuevas muestras de ADN, esta vez de manera extendida. Cerca de 3.400 varones de Quimilí fueron sometidos a exámenes, pero ninguno marcó coincidencias con los rastros biológicos que se encontraron en el cuerpo de Marito. Así las cosas, pasados 6 años, Miguel Jiménez llegó a juicio acusado de ser el autor intelectual del secuestro. Otros hombres y mujeres fueron acusados por cómplices y encubridores. El panorama parecía estar aclarándose, pero cuando llegó el momento de las declaraciones, todo se volvió más y más turbio. 3 de los detenidos sostuvieron que al momento de apresarlos, los habían torturado para que confesaran o bien comprometieran con sus testimonios a los demás. Un testigo de identidad reservada se quebró y anunció que había mentido porque su madre estaba amenazada de muerte. Incluso los familiares de Marito alegaron que la policía los había presionado para que dieran el visto bueno a las pruebas presentadas, aun cuando algunas de ellas les parecían de poca trascendencia.
A su vez, durante el juicio, las defensas cuestionaron los hallazgos de Herrero. Un perito experto cuestionó la validez científica de pruebas encontradas luego de tanto tiempo. Herrero se defendió y aclaró que usaba en sus perros una técnica que había aprendido de antepasados tehuelches. Aparte de eso, para el momento en que el juicio se llevó a cabo, Herrero ya había sido acusado de plantar huesos y cartas apócrifas en la investigación de la desaparición de Viviana Luna en 2016. A pesar del convulso paisaje y unas cuantas idas y venidas en los testimonios, los jueces consiguieron que se rompiera el pacto de silencio que había entre los miembros de la secta y se pudo llegar a un veredicto firme. Miguel Brujo Jiménez y Rodolfo Rodi Sequeira, 2 de los 9 acusados, fueron condenados a prisión perpetua por ser responsables directos del secuestro, la violación y descuartizamiento de Marito Salto. Debe condenarse al prevenido Miguel Ángel Jiménez de las condiciones personales obrantes en autos a la pena de prisión perpetua con más las costas y accesorias de ley por ser autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad, artículo 141 del Código Penal. Ramón Rodríguez fue condenado a 11 años de prisión y Daniel Sosa fue absuelto de la causa. De los otros 5 imputados por encubrimiento agravado, solo 3 fueron condenados a 3 años de prisión. El resto fueron absueltos. Herrero sostiene que es víctima de una persecución. Cree que su trabajo resolvió casos que gente de poder quería irresueltos. El 23 de marzo de 2023 empezará el juicio contra su persona. Halcón, por su parte, sigue siendo considerado un héroe y quedó inmortalizado en una canción titulada El perro de Dios. El final de esta historia es agridulce. ¿Se hizo justicia? Sí, pero en el medio quedó claro que había y que hay en Quimilí intereses encontrados y un sistema corrupto que hizo todo lo posible por entorpecer el curso de las investigaciones, dejando así una incógnita abierta que hoy alimenta a nuestra Argentina oculta. Obviamente que el caso Ramoncito fue una situación que influyó mucho en lo que es la sociedad de Mercedes, para bien y para mal. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que le están dando a todos los videos anteriores. Vi que les gustaron todos los videos que estuvimos subiendo. El día de hoy tengo un nuevo caso que sucedió en Argentina. Seguimos con la seguidilla de casos argentinos. Vamos a seguir hasta que se terminen, porque creo que hay un montón de casos que no toda la gente conoce y están muy buenos. El día de hoy vamos a hablar de un caso muy conocido, que es el caso de Ramoncito. Tiene que ver con sectas, tiene que ver con rituales turbios y demás. Les va a gustar mucho, seguramente tal vez los que son de Argentina lo conozcan el caso. Voy a intentar contarlo lo mejor que pude investigarlo. Es muy confuso, encontré muchas notas por todos lados, fue difícil unirlas. Pero bueno, creo que más o menos logré armar un texto, un guión que van a poder comprender. Hablar del caso Ramoncito es adentrarse en un inframundo que a veces parece irreal. Es como meterse en la trama de una película turbia, una película de snuff, una película clase B. Y es difícil pensar que todo esto sucedió aquí en Argentina. Es algo que es la primera vez que sucedía algo así en este país y fue tan extraño. Fue tan difícil de creer que al día de hoy es un caso que sigue resonando y que, si bien tuvo una solución, la solución tal vez no fue la mejor. Estudiar este caso es básicamente dejar de creer en la especie humana. Pensar que es una aberración insertada en este mundo para destruir todo lo que lo rodea. Asumir que los humanos carecen de almas y de sentimientos y que su único objetivo es destruir. Y que los que sobreviven generación tras generación no son los más fuertes, los más perfectos, los más puros, sino los carentes de escrúpulos y los criminales. Y que la cima de la pirámide se alimenta del dolor y del sufrimiento de los que están en la base. Al adentrarnos en este caso vamos a encontrarnos con sectas, con religiones, con sacrificios, con creencias, San la Muerte, el Gauchito Gil, santos paganos creados por la gente, mezclados con creencias más antiguas como la creencia católica, con satanismo mal interpretado, con tráfico de menores, con filmación de videos snuff, con la deep web. Todos estos temas están englobados en el caso de Ramoncito. Y hoy vamos a intentar escarbar en este submundo. Antes de comenzar les quiero
Avisar que es un caso fuerte a comparación de todos los que estuvimos viendo antes. Es un poco gráfico en lo descriptivo. Así que si son impresionables, tal vez no recomendaría que lo vean. Pero si les interesa este tipo de cuestiones, para prevenir, para saber lo que sucedió y para impedir que esto vuelva a suceder, bueno, acompáñenme en este caso. Si les gusta este tipo de videos, como vi que les gusta, les pido por favor que dejen like en este video. Cuando lleguemos a más de 10.000 likes, voy a subir un nuevo caso y ustedes me están recomendando los casos para subir, así que les estoy prestando atención a todas sus recomendaciones. Cualquier cosa que me quieran recomendar o sugerir, escríbanme a mi Instagram, que es @magnusbefisto. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, activen las notificaciones. Y les dejo aquí debajo la lista completa con todos los casos que se estuvieron tocando en el canal. Ya son más de 30 casos, así que si quieren hacer maratón, empiecen a verlos. Algunos que otros necesitan retoques, pero bueno, ya los corregiré en el futuro. Ahora sí, dicho esto, comencemos con el caso. Ramón Ignacio González, conocido como Ramoncito y también como Moná, nació el 20 de diciembre de 1994. Al momento de este suceso, él tenía 11 años. Este niño desapareció el viernes 6 de octubre del año 2006. Había salido al mediodía para ir a la escuela y fue visto por última vez a las 11 de la noche, mendigando en la terminal de autobuses de Mercedes, que es una ciudad de la provincia de Corrientes, aquí en Argentina, que tiene aproximadamente 40.000 habitantes. Vestía pantalones cortos, una camiseta verde con el dibujo de un Rottweiler en la espalda y zapatillas amarillas. Era un niño flacucho que aparentaba mucha menos edad de la que tenía y que siempre estaba triste. 24 horas después, lo encontrarían muerto, víctima de un sacrificio ritual realizado en la propiedad de Osmar Aranda. Pero para hablar de Ramoncito, primero tenemos que describir un poco lo que sucedía en este pueblo, en Mercedes. Mercedes es una de las poblaciones más antiguas de Corrientes. Fue fundada oficialmente en 1825, pero estaba habitada desde mucho antes que eso. Incluso hay algunas personas que al día de hoy se refieren a esta ciudad con el nombre de Payubré, que es el nombre en guaraní que tenía antes de llamarse Mercedes. Es un pueblo de casas bajas de estilo colonial, la mayoría de ellas venidas a menos, donde reside muchísima gente que trabaja en el campo. Gran parte de esta población es de bajos recursos, excepto por supuesto por los dueños de estos campos, que son gente de poder, por lo cual en esta sociedad se da un choque muy grande. Hay una enorme diferencia entre las clases sociales. O uno es muy rico y dueño de campos y de pequeñas empresas agropecuarias, o uno es muy pobre y es empleado de estos jefes. Y empleado es una manera de decir, porque mucha de esta gente trabaja en condiciones casi de esclavitud. Si bien Mercedes se encuentra en el centro de Corrientes, tiene una estrecha relación con el pueblo de Paso de los Libres, que tiene paso directo a Brasil a través del río Uruguay. Estas poblaciones fueron las primeras que recibieron a los esclavos provenientes de Brasil cuando se abolió la esclavitud en 1853. Esto sucedió en Argentina, por supuesto, porque en Brasil la esclavitud fue legal hasta el año 1888. ¿A qué viene todo esto? Muy simple. Con la llegada de estos inmigrantes, ellos trajeron costumbres, creencias, maneras de pensar y trajeron sus propias religiones. Muchas de estas religiones venían originalmente de África. Estamos hablando de religiones como por supuesto la religión Umbanda, que toma elementos de creencias africanas y las mezcla con elementos de creencias cristianas, esto que se llama sincretismo, esta fusión de religiones para crear nuevas deidades. Todas estas creencias trajeron los esclavos que vinieron a vivir a estos poblados a fines de 1800, y estas creencias se mezclaron con las creencias guaraníes, con los nativos de este lugar, que ya tenían también sus propias religiones, sus propios dioses y demás, y todo esto fusionó y se creó un crisol de religiones, una mezcla extraña. Hay gente que cree en deidades umbanda y a la vez cree en la Virgen, en Jesús, cree en deidades guaraníes de los aborígenes que habitaban en este lugar. Muchas de las personas que viven ahí confunden estas religiones y creen un poquito de cada cosa. Vale aclarar que también en esta ciudad se sitúa
el santuario El Gauchito Gil, un santo que fue creado por el pueblo y que la gente lo adora y le lleva ofrendas de vino, de tabaco y demás. Esto también fusionado con la creencia a San la Muerte, que en otros países como por ejemplo México se conoce como la Santa Muerte, es lo mismo, es la misma creencia. Imagínense la mezcla que hay, imagínense el caldo de ebullición que se dio en este pueblo, entre las diferencias sociales, entre la gente que tiene dinero y que explota a los que están abajo, y además todos, tanto los ricos como los pobres, tienen esta mezcla de creencias en la cabeza. Bueno, todo esto derivó en este caso, todo esto provocó el caso Ramoncito. Alrededor de las 9 de la mañana del domingo 8 de octubre, una mujer encontró el cuerpo decapitado de Ramoncito tirado en un descampado cerca de las vías de un tren. La cabeza estaba tirada a la izquierda del cadáver y le faltaba toda la piel de la cara. No solo la piel, también los ojos, las orejas, la nariz, como si hubiera sido devorado por un animal, pero los cortes que tenía esta cara eran demasiado perfectos para haber sido por los dientes de una bestia salvaje. También le habían realizado un profundo corte en el muslo de la pierna izquierda para extraerle sangre. Al hacer la autopsia se encontró que fue torturado, que sufrió una violación múltiple, que lo habían empalado y que también le faltaban 3 vértebras: los ojos, la nariz, la lengua, la faringe. La gente, por supuesto, empezó a decir que todas estas partes que le faltaban al cuerpo habían sido devoradas por un perro salvaje, pero todo esto era mentira. Sus asesinos se habían guardado algunos de estos huesos, se habían guardado las orejas, se habían guardado los ojos, todas las partes que le faltaban. Además de esto, habían guardado toda la sangre del cuerpo. El cadáver no tenía ni una gota de sangre. Le habían perforado perfectamente la yugular y luego de extraerle toda la sangre, lo habían decapitado. Norma Beatriz González, su madre, llegó al lugar de los hechos con un bebé en brazos y acompañada por varios familiares. Ella no pudo reconocer el cuerpo por el estado en el cual se encontraba, así que ordenaron hacer un examen de ADN. De manera extraña, en una de las tantas irregularidades que van a suceder a lo largo de este caso, este examen de ADN demoró 4 años. Luego de este periodo de tiempo se confirmó que el cadáver pertenecía a su hijo, Ramoncito. Norma era una mujer pobre y trabajaba como prostituta en la terminal de ómnibus de Mercedes para alimentar a sus hijos Lucas, Ezequiel y a su bebé Hernán, todos ellos hermanastros de Ramoncito, y además para poder pagarle sus estudios. ¿Qué había sucedido? ¿Quién había asesinado a Ramoncito? Martina Ventura, de 42 años, conocida como La Bruja, y Ana María Sánchez, de 51, conocida como La Tana, eran las líderes de una secta que operaba en el pueblo de Mercedes. Ellas dijeron que se habían inspirado en un libro del autor Francis Roland llamado ¿Qué es la magia negra? Lo que hicieron fue leer este libro, interpretarlo de manera completamente libre, mezclarlo con sus creencias, todo este sincretismo que traen encima muchos de los pobladores de Mercedes, y crear así una secta que se basaba en rituales. Rituales que la prensa luego dirían que eran satánicos, pero la verdad que de satánicos mucho no tenía, porque si ustedes ven mi canal van a ver que hablé del satanismo moderno de la Bey, en donde no se realizaban rituales ni de personas ni de animales. Estos rituales, como les digo, eran algo inventado por ellas, eran una libre interpretación de todo lo que ellas habían creído en algún punto de su vida y crearon esta religión con sus rituales, con sus creencias y demás. Otros miembros de la secta eran Daniel Alberto Alegre, que era hijo de esta mujer a la cual le llamaban La Bruja, Omar Osvaldo Aranda, Fermín Sánchez, Patricia Mabel López, César Carlos Begiristain, Jorge Carlos Alegre, Esteban Iván Escalante y Claudio Nicolás González. La secta operaba captando a menores que al principio utilizaban como mulas. Ustedes saben lo que es una mula, son personas que guardan en sus ropas o en su cuerpo droga y la llevan de acá para allá en aviones, en autos y demás para pasar todos los controles de seguridad. Eso era un comienzo, pero luego muchos de estos chicos eran utilizados como sacrificios en estos rituales.
La secta en sí no tenía un nombre propio porque estaba todavía en formación, pero sí tenían nombres los diferentes subgrupos que la conformaban. Allí se podía encontrar al reino de Dailén, el reino de Maritza Adams, el grupo negro, la última generación y otros nombres igual de extraños. Esta secta en particular mezclaba algunas tradiciones de satanismo antiguo, muy antiguo, milenario casi se podría decir, con magia negra, con cultos afro-brasileños, con creencias populares de Corrientes, de la provincia de Corrientes, como por ejemplo el Señor de la Muerte, San la Muerte. Había un líder terrenal que era el que se comunicaba con las diferentes deidades del inframundo que les daban órdenes. Este líder recibía el nombre de El Papi y él usaba una cosmovisión para captar adeptos, retenerlos y dominar sus voluntades para hacerlos realizar todas estas tareas. El objetivo era, por supuesto, ganar dinero a través de la prostitución de chicos, de la venta de drogas, de la venta de armas y de la venta de pornografía infantil en la Deep Web. Este líder estaba por encima de estas dos mujeres que eran las líderes de la secta local. Estaba muy por encima de esto. Este hombre no fue identificado en un primer momento y fue quien ideó todos los planes para realizar todos estos tipos de trabajos, incluido el sacrificio. En la casa de Osmar Aranda, que fue el lugar donde se realizó el crimen de Ramoncito, la policía encontró cuadernos en los cuales se encontraban los nombres de diferentes niños de este pueblo. Estos niños iban a ser los siguientes en ser secuestrados si esta red no era parada a tiempo. La secta comenzó al principio reclutando a estos niños de la terminal de ómnibus de Mercedes. Allí encontraban todos estos niños pobres, como por ejemplo Ramoncito. Ellos estaban siempre ahí pidiendo monedas, vendiendo estampitas, vendiendo lo que podían a la gente que venía al pueblo de visita, que bajaba de los ómnibus, ¿no? Allí los encontraban y ahí les hacían promesas de ganar más dinero, les regalaban ropa, les regalaban comida para sus familias y así era como los captaban. Su vulnerabilidad, porque eran chicos, los hizo víctimas de esta secta que al principio comenzó realizando estos rituales con fetos. No con niños de 10 u 11 años, sino en sí con fetos que sacaban de la morgue del pueblo. Una de las primeras chicas que reclutaron se llamaba Ramonita y al parecer era la preferida del grupo y era la que se dedicaba a captar a todos los demás chicos varones. Uno de los investigadores judiciales cuenta que la secta llegó a tener una docena de chicos que utilizaban para todo este tipo de trabajos ilegales. A ellos los seducían primero con juegos, les hacían creer que era algo simple, que no era nada peligroso, les hacían llevar una bolsita de un lugar a otro. Obviamente que esta bolsita contenía droga, o sea, los utilizaban como delivery de droga a diferentes casas del pueblo. Los menores que iban cumpliendo estas misiones eran premiados con plata y así iban subiendo a niveles superiores. Ellos iban de a poco dejando estos trabajos más peligrosos, dejando la calle, la terminal, e iban reuniéndose en sí en la casa con los demás miembros adultos de la secta. Era un secreto a voces en este pueblo. ¿Vieron la frase pueblo chico, infierno grande? Bueno, la gente sabía que había algo raro sucediendo, más o menos escuchaban rumores, veían a los chicos que un día estaban mendigando y otro día aparecían con dinero, aparecían con ropa nueva. Algo sabían que estaba sucediendo, pero la gente no se quería meter por miedo. Una de las denunciantes, que es la monja Marta Peloni, dijo que la gente en sí no se quería meter porque muchos de los que estaban metidos en esta secta eran gente influyente del pueblo, gente que estaba metida en política, en el poder, en la policía, y si alguno quería hacer una denuncia, primero que nada la denuncia quedaba en la nada misma y luego recibía una represalia por querer ventilar todos estos sucesos. De acuerdo a la causa judicial, cuando luego se leyeron los papeles, el plan original de esta secta era realizar una serie de trabajos ofrecidos a Satán, como ellos creían estar realizando, que al principio comenzaban con venta de drogas, venta de armas, venta de pornografía y demás, y llegaban a su punto cúlmine en un sacrificio humano. Para los que estudian este tipo de sectas saben que primero se empieza con el sacrificio de animales de 2 patas, como puede ser una gallina, luego se pasa al sacrificio de animales de 4 patas, como puede ser una cabra, y luego sí el nivel superior es el sacrificio de seres humanos.
Los casos más comunes se pueden encontrar en la religión Quimbanda de Brasil, en el vudú de Haití y en costumbres de algunos países de Centroamérica. En particular en Argentina, hasta este momento, no había ningún caso de una secta que hubiera realizado un sacrificio humano. Este fue el primero que fue documentado, el primero que fue investigado por la policía, y es por eso que este caso demoró tanto, porque no había antecedentes y realmente no sabían cómo proceder ante estos sucesos. La secta en sí estaba saliéndose con sus planes, estaba vendiendo droga, armas y demás, estaba llenándose de dinero y estaba llegando al punto culmine de realizar este sacrificio, pero no contaron con algo que se les salió de las manos. Resulta que Ramoncito, este niño, se enamoró de Ramonita, que era la niña que habían captado al comienzo, que era la que se dedicaba a captar a todos los demás chicos. Él se dedicó a juntarse con ella, a defenderla, estaba todo el día junto a ella, y un día, estando en la casa, escuchó atrás de una puerta que la secta estaba planeando hacer un ritual en donde uno de los hombres de esta secta se iba a casar simbólicamente con Ramonita, y este casamiento iba a finalizar con el sacrificio de ella. Iban a asesinarla, iban a realizarle un montón de atrocidades. Entonces Ramoncito escuchó todo esto, abrió la puerta de golpe, se metió al cuarto y les dijo que si ellos le hacían daño a Ramonita, él los iba a denunciar con la policía y todo el mundo se iba a enterar de esto. Obviamente que él operaba desde su propia inocencia, él no sabía que la policía, también parte de la policía estaba metida en toda esta movida, pero bueno, eso fue lo que le surgió. Él iba a contar a sus amigos, a su madre y los demás, se iba a esparcir de boca en boca el rumor de la secta. Entonces, ¿qué hizo la secta a raíz de esto? En vez de cancelar los planes, cambiaron la idea de sacrificar a Ramonita y pusieron a Ramoncito en su lugar. Él no sabía que al entrar a este cuarto a defender a esta chica de la cual se había enamorado, él había trazado su destino. Tiempo después, cuando todo esto sucedió, cuando por fin la policía dio con Ramonita, la llevaron a declarar y ella narró que la obligaron a estar presente durante el ritual. La obligaron con peligro de muerte, le dijeron que si se movía de ahí la iban a asesinar a ella también. Entonces ella tuvo que presenciar todas las atrocidades que le hicieron a Ramoncito. Ramonita contó lo siguiente: Ramoncito estaba atado, acostado en el suelo, arriba de una frazada gruesa. Osmar Aranda, el dueño de la casa, bendijo el cuerpo y dijo que Ramonita, que Federico y que un tal Matías iban a ser los próximos en ser sacrificados en este ritual. Ana María Sánchez le quemó a Ramoncito un cigarrillo en el cuerpo, un cigarrillo que había sido prendido por Bete González. Patricia López le pegó una patada en la boca y le hizo sangrar en los labios. Le sacaron fotos, en un momento todos se pusieron a aullar, a llorar alrededor de él, le hicieron como una filmación de todo este proceso. Bete y Martina bailaron una danza, una canción que Ramonita no recuerda, pero que dice que parece que tenía que ver con la banda Calle 13, que yo dedujo que sería el tema Tango del Pecado de Calle 13, ya que ellas habían inventado esta religión y creían que cantar diferentes tipos de cosas iba a invocar al diablo. Creo que es la única canción de Calle 13 que tiene cierta simbología satánica. También pusieron un tema que se llamaba Eres un sueño y les dijeron a los chicos que cada vez que escucharan ese tema se tenían que acordar de Ramoncito. Dani Alegre tenía un cuchillo grande en la mano. En ese momento Bete Ramírez hizo una oración. Dani le golpeó la cabeza a Ramoncito, lo dejó inconsciente y luego lo decapitó. Luego le extrajeron la cabeza y la depositaron encima de una hostia de color negro. El cuerpo en sí quedó saltando, salía mucha sangre. Un poco de la sangre la juntaron dentro de un balde y el resto cayó todo sobre la frazada en la cual él estaba depositado. Carlos, el carnicero del grupo, usó un cuchillo chico para sacarle la piel de la cara a Ramoncito y eso explicaba por qué a su cabeza le faltaba la piel de la cara. Eso explicaba por qué tenía rastros de haber sido cortada con un objeto filoso. Para ese momento eran más de las 12 de la noche, luego cargaron el cuerpo en el remis de Jorge Alegre y él, Carlos, Lai Escalante y el capo fueron a dejarlo al lado de las vías del tren. Ramonita también explicó que la sangre que ellos habían extraído la guardaron en una botella de gaseosa y que luego esa botella fue enterrada cuando la policía comenzó con los allanamientos y con la investigación. Además de esto, la policía
descubrió que uno de los prófugos, uno de los que primero se dio a la fuga, que luego fue atrapado, pero primero se dio a la fuga, Daniel Alegre, había huido con todas las fotos que habían sacado, con las filmaciones que habían realizado en este ritual, y que al sacar estas fotografías él dijo salieron perfectas, al jefe esto le va a encantar. El crimen en sí había sido realizado para obtener la purificación por medio del sacrificio de un menor, y este sacrificio había sido realizado a sus deidades. Para la etapa final del rito, esta secta había contratado a Daniel Alegre, una persona que al principio no formaba parte de esta secta, pero sí oficiaba como pai umbanda. Además de esto, él era carnicero. Así que mezclando estas dos cuestiones, lo contrataron para que realizara esta labor de cortarle la cara a Ramoncito, porque al parecer esta piel, los ojos y todo lo que había sido extraído de su cuerpo iba a ser vendido a algún comprador en la Deep Web. Al principio Alegre, cuando fue detenido, dijo que él no participó del asesinato, sino que simplemente realizó estas tareas cuando Ramoncito ya había fallecido. Sin embargo, fue señalado por la justicia como autor material del crimen, él también, y estuvo prófugo desde el año 2007 hasta el año 2011, cuando fue detenido en la localidad cordobesa de Unquillo. Luego de 45 días de haber sido encontrado el cadáver de Ramoncito, la justicia en sí no tenía nada. No tenía con qué trabajar, habían pasado 1 mes y medio y no sabían qué hacer. Solamente tenían las fotos del lugar en donde había sido encontrado el cuerpo. Tenían el cuerpo y no tenían nada más, ni un testimonio ni nada. Fue allí cuando dieron con esta chica Ramonita, cuyo nombre real era Ramona Antonia Gauna. A ella la presionaron un poco y luego de esta presión ella habló y delató a todos los miembros del grupo y contó todo lo que había sucedido. Antes no lo había hecho, por supuesto, por miedo, porque a ella la habían amenazado de que iba a ser la siguiente en ser parte de este ritual si es que llegaba a hablar. Una persona que fue clave en este caso para que llegara a una resolución, una persona que metió presión en la sociedad, en la prensa y en la justicia también, fue la monja Marta Peloni. Ella había sido parte del caso de María Soledad, un caso también bastante turbio que sucedió en Catamarca muchos años antes de esto. Ella también había metido presión en ese caso y esta vez se involucró nuevamente porque ella sabía también algo, le habían contado, la fueron a buscar y le tiraron algunos datos y con estos datos ella empezó a hablar con la prensa, con la policía, con todos, empezó a dar notas hasta que la presión pública hizo que la justicia tomara cartas en el asunto y con todos estos datos que le fueron dando empezaron a encontrar a los culpables. La monja Marta Peloni contó que había recibido llamadas de empleadas domésticas de mujeres muy pobres, quienes confesaron que habían recibido propuestas y presión de parte de sus patrones, de las personas que les habían contratado para realizar las tareas en sus casas, que muchas de estas casas eran mansiones, y les habían dicho que tenían que entregar a sus hijos si es que querían seguir conservando el trabajo. Luego de esto parece que muchos de estos chicos los vendían al exterior. Esta monja también descubrió que Martina Ventura, una de las involucradas en este caso, tenía una causa previa por el caso de un bebé que había sido encontrado también decapitado y tirado en un campo. Ella había sido involucrada en este caso, pero había salido en libertad. La justicia aquella vez no la había encontrado culpable. El juez de esta causa se llamó Pablo Fleitas y fue otra de las personas que logró llevar a cabo esta investigación y que logró destapar toda esta red de pedofilia, de sectas, de sacrificios y demás. Él fue quien encontró a Ramonita y fue él quien presionó a Ramonita para que ella contara todo lo que había sucedido. Ella fue la que al final relató todo este ritual e involucró a todas las personas de esta secta, principalmente a Víctor Semborain y a Norberto Tito Enciso, como autores intelectuales y financiadores de este crimen. Al registrar el dormitorio en donde vivía Ramonita con luminol, que es una sustancia que la policía utiliza, si han visto documentales policiales habrán visto, esta sustancia con luz negra revela cuando hay sangre, cuando hay ciertas sustancias tiradas en el suelo y fueron luego lavadas y fueron borradas con químicos. Bueno, esta sustancia la saca a la luz. Cuando la policía examinó con luminol el cuarto donde ella dormía, encontraron mares y mares de sangre que manchaba las paredes, el piso, la cama, todo.
Ella contó que a veces venían los de la secta, específicamente a su cuarto, y realizar rituales con estos fetos que ellos robaban de la morgue del pueblo. Luego de esto, ellos se comían a estos fetos en estos rituales caníbales. El juez Fleitas, que estaba revelando a todos los poderosos que estaban detrás de esta red, sufrió 2 atentados. En el primero, cruzaron un automóvil delante del suyo, salieron 2 hombres con ametralladoras y dispararon. Aquella vez, el custodio que él tenía, porque él ya sabía que algo raro estaba sucediendo y sabía que su vida corría peligro, llevaba un custodio, repelió el ataque y salvó su vida. La segunda vez, un implicado en un homicidio entró a su casa con un cuchillo dispuesto a matarlo, pero la mujer del juez lo vio, llamó a la policía, se dieron a la fuga y lograron atrapar a este asesino que había sido contratado para matar al juez y a su mujer. Tiempo después, en el año 2009, un fotógrafo denunció al juez Fleitas por agresión, porque dijo que el juez lo agredió, lo empujó y le destruyó su cámara. Y a raíz de esta denuncia, el juez fue destituido de la causa. Luego, el juez contaría a la prensa que este fotógrafo era un actor contratado por Víctor Semborain, este empresario que era uno de los cabecillas de la banda, y que habían armado todo para que el juez quedara mal delante de la prensa y delante de todos, y además lo pudieran sacar del camino y metieran a otro juez pagado por ellos en la causa y todos salieran en libertad. Sin embargo, como consecuencia de toda la investigación que este juez Fleita había realizado, ayudado por la monja Marta Peloni, se llevaron a cabo 9 detenciones. La primera fue Yolanda Martina Ventura, de 42 años, nacida en el pueblo de Mercedes. Ana María Sánchez fue la segunda, también nacida en el pueblo de Mercedes. Ambas fueron acusadas de planificar el crimen de Ramoncito. Osmar Osvaldo Aranda, de 52 años, quien era conocido como el curandero de Santa Fe, y fue acusado de prestar su casa para que allí se llevara a cabo el crimen. Fermín Reinaldo Sánchez, de 33 años, conocido como el Pai Alberto, fue acusado de abusar sexualmente del niño. Patricia Mabel López fue acusada de drogar a Ramoncito y dar las instrucciones de cómo decapitarlo, porque ella era enfermera y tenía conocimientos médicos. César Carlos Begiristain, de 20 años, conocido como Carlitos, como el Brujo o como el Porteño, quien fue el carnicero y que trabajaba de este oficio en la ciudad de Quilmes, en Buenos Aires, fue el encargado de extraerle la piel de la cara a Ramoncito. Jorge Carlos Alegre, de 32 años, conocido como Ñazo, quien era remisero en la provincia de Mercedes y fue el encargado de transportar el cadáver hasta el lugar en donde fue tirado. Esteban Iván Escalante, de 21 años, conocido como Lai, nacido en Tigre, en Buenos Aires. Y Claudio Nicolás González, de 18 años, conocido como Bete, en la ciudad de Mercedes, y fueron acusados de colaborar con las torturas a Ramoncito y además de también colaborar con el traslado del cadáver hasta el baldío en donde fue depositado. Marcelo Hanson, que fue uno de los abogados querellantes, informó a la justicia que esta secta no operaba sola, sino que tenía otras células, había otras sectas en la ciudad de Paso de los Libres y también en la ciudad de Santo Tomé, que las 3 trabajaban en conjunto y que si uno las señalaba formaban un triángulo en el mapa de la zona. Además dijo que puede haber otro sacrificio humano como el que le hicieron a Ramoncito en cualquier momento. Porque tras el crimen, luego de años de investigación, surgieron otros nombres de personas que cuando la policía empezó a indagar, se fueron del pueblo rápidamente y actualmente se desconoce su paradero. Hubo también otras personas que no pudieron ser identificadas, que podrían seguir realizando este tipo de crímenes en las ciudades de Santo Tomé y de Paso de los Libres. Y dice que detrás de todo esto hay una organización mucho mayor que opera desde las sombras, en la que podrían haber participado dirigentes políticos. Pero ¿qué sucedió con Semborain y con Enciso, estos 2 empresarios que en un primer momento fueron acusados por el juez Fleita de financiar estos crímenes? Bueno, básicamente no sucedió nada. Nadie los acusó, nadie los metió preso. De hecho, Víctor Manuel Semborain fue elegido intendente de Mercedes en el año 2013. José Humberto Micheli, que es un etnógrafo correntino que trabaja desde el año 1985 en el estudio de nuevas religiones,
Señala que para poder buscar una explicación a este crimen hay que revisar el culto centenario a San la Muerte. Antiguamente se decía que este santo consumía sangre, pero era de manera simbólica, porque si no la sangre se secaba si se le ponía a la estatua sangre líquida. Por un periodo muy corto, incluso hubo personas que se incrustó en la piel esta pequeña estatuilla de San la Muerte, hecha en oro, en plata. Se hizo una pequeña incisión en el brazo, una operación, y se incrustó la estatua dentro de su brazo y luego se lo cosieron. Pero lo que más inquieta a este investigador es que al cuerpo de Ramoncito le habían quitado las vértebras cervicales, de la cuarta hasta la séptima. José Humberto Micheli explica que esto es una práctica muy antigua que antes se realizaba en los cementerios, profanaban las tumbas y le quitaban estas mismas vértebras, y con estos huesos se realizaban talismanes. Y con la ralladura de estos huesos se creaban ungüentos, cremas. Y dice que todo esto es una tradición mágico-religiosa propia de la provincia de Corrientes. El juez Fleitas hoy en día sostiene que Ramonita contó solamente un 10% de todo lo que sabe. Dice que en el 90% restante hay mucha más información sobre venta de pornografía infantil, de turismo sexual, de venta de niños, de tráfico de drogas y tráfico de armas. Dice además que ella sabe los nombres de los autores intelectuales de este crimen, los que estaban por encima de todas estas sectas que operaban, y que muchos pertenecen al poder y son parte del gobierno. Dice que hay fotos y videos dando vuelta en internet de chicos que fueron captados en la ciudad de Mercedes. Incluso dice que llevaron a cabo una investigación en la Deep Web y que encontraron el video de una niña que pertenecía a este pueblo. Lo rastrearon, y al rastrear al comprador de este video y al rastrear desde dónde había sido subido, dieron con un video que podría ser el video del ritual en donde se habría filmado el crimen de Ramoncito. El problema es que este video estaba cotizado en la Deep Web con un monto en dólares altísimo, y que ellos, que estaban haciendo la investigación de manera independiente, no pudieron conseguir la suma de dinero para comprarlo y para ver los rostros de las personas que estaban allí involucrados, para ver si tal vez alguien se había escapado, y también para rastrear quién lo había comprado, de dónde había sido subido, quién lo había filmado y demás cuestiones. Y hasta aquí el caso de Ramoncito. Como pueden ver, es un caso que tiene un lado en donde la justicia por fin pudo llevarse a cabo gracias a la presión obviamente de esta monja, de este juez, de los medios de comunicación. Muchos de los implicados terminaron presos con condena perpetua, van a estar en la cárcel de por vida si es que nadie intercede y lo saca, que puede llegar a suceder. Pero sin embargo son solo una pequeña célula de una red enorme de venta de pedofilia. Muchas veces hemos escuchado de estas conspiraciones de venta de pedofilia en Hollywood, en el mundo de la música y demás. Y personalmente creo que es algo que es real, que sucede, y que hay mucha gente del poder metida en estas cuestiones. Espero que algún día se pueda llevar a cabo una investigación más profunda y se logre encontrar a los grandes cabecillas de estas sectas. Hasta aquí el caso de Ramoncito, espero que les haya interesado lo que conté el día de hoy. Sé que es un caso fuerte, mucho más fuerte que todos los que venía contando, pero bueno, está bueno darlo a conocer y que la gente sepa lo que sucedió en este pueblo de Mercedes, porque todavía hay gente que estuvo implicada y que sigue dando vueltas por ahí, sigue estando libre. Mi nombre es Magnus Mephisto, les dejo mi Instagram aquí debajo para cualquier duda o cualquier sugerencia. Por favor suscríbanse si es que todavía no lo hicieron, dejen su like, a los 10.000 likes voy a subir un nuevo caso. Muchas gracias por el apoyo que están dando al canal, estamos cerca del 1.000.000 y estoy preparando algo muy grande para cuando lleguemos. Espero verlos seguramente en el próximo video. Adiós.